Los 20 pintores y artistas más ricos del mundo. Mucha gente no son capaces de imaginar la gran fortuna que pueden acumular los pintores y artistas más famosos del mundo. Los artistas y pintores más ricos del mundo son millonarios y a veces multimillonarios gracias a su giro en los estilos artísticos y al uso creativo de las texturas. Dicho esto, veamos a los 20 pintores y artistas que actualmente son los más ricos de todo el mundo. Número 20. Julie Meretu. Patrimonio neto, $10 millones. Julie Meretu nació en Etiopía antes de que su familia se trasladara a Michigan a una edad temprana. Meretu estudió arte en la Escuela de Diseño de Rhode Island, donde desarrolló su estilo técnico. Las representaciones abstractas de la vida urbana de Meretu han sido alabadas por su impresionante interés visual. Su obra de arte más cara, Mambo Jumbo. $5 millones. Número 19. Georg Baselis. Patrimonio neto, $20 millones. El pintor alemán Georg Baselis es famoso por ser el pintor que pinta al revés. Nacido en Baselis, Alemania, en el año 1938. El estilo artístico de Georg se vio influenciado por las circunstancias que rodearon su educación en la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial. Más adelante, Baselis cambió su nombre en homenaje a su ciudad natal. Aunque era más conocido como pintor, su obra más cara es una escultura de casi 1.5 metros de altura, realizada en madera de fresno. Su obra de arte más cara, Mujeres de Dresde. $11.2 millones. Número 18. Chuck Close. Patrimonio neto, $25 millones. Chuck Close no tuvo una vida fácil y sus dificultades influyeron en su obra artística de manera importante. A los 48 años, Close sufrió un ataque mientras asistía a una ceremonia en Nueva York que le dejó paralizado de cintura para abajo. Incluso después de eso, Close siguió produciendo retratos inspiradores que se caracterizaban por su estilo fotorrealista. Close disfrutaba pintando retratos de artistas afines. Realizó un retrato de su colega Cindy Sherman llamado Cindy II. La obra se vendió por $1.2 millones. Su obra de arte más cara, John. $4.8 millones. Número 17. Richard Prince. Patrimonio neto, $30 millones. Puede que la obra más cara de Prince sea Enfermera fugitiva, pero la más notable es de su serie, sin título, Vaquero, una fotografía de una fotografía. La famosa obra es una apropiación de un anuncio de Marlboro, a partir de una representación del hombre Marlboro. Las pinturas de enfermeras, de Prince, se inspiran en las portadas de las novelas románticas que suelen encontrarse en los estantes de los puestos de revistas. 10 de estos cuadros se vendieron por más de $4 millones en subastas recientes. Prince ha sido una figura controvertida en la comunidad artística por su trabajo de apropiación que, según algunos, raya en el robo de la propiedad intelectual. Su obra de arte más cara, Enfermera fugitiva. $9.6 millones. Número 16. Cindy Sherman. Patrimonio neto, $35 millones. Cindy Sherman es una cineasta y fotógrafa estadounidense. Al igual que muchos artistas, pasó una buena parte de su carrera sin ser conocida por muchos
y luchando por ganar notoriedad, vendiendo sus fotos por cantidades nominales de dinero. En el año 2011, su autorretrato, sin título número 96, se convirtió en la fotografía más cara jamás vendida en una subasta cuando alcanzó la cantidad de $3.89 millones en una subasta de Christie's. El precio récord fue superado por Rain 2, de Andrea Guersky, y ahora ocupa el puesto número 4 en la lista de las fotografías más caras jamás vendidas. Aparte de sin título número 96, Sherman ha tenido una carrera muy exitosa y ha sido una figura influyente en la escena fotográfica estadounidense. Su obra de arte más cara, sin título número 96. $3.8 millones. Número 15. Beeple. Patrimonio neto, $50 millones. Beeple irrumpió en la escena artística cuando su mosaico digital NFT se vendió por poco menos de $70 millones en una subasta de Christie's. Antes de la venta, Beeple era relativamente desconocido para la comunidad artística en general. La obra de arte digital puso en el candelero los NFT. La venta de $69 millones provocó una furiosa burbuja de activos en NFT y otros activos digitales. Su obra de arte más cara, todos los días, los primeros 500 días. $69 millones. Número 14. Anthony Gormley. Patrimonio neto, $50 millones. Anthony Gormley es un escultor británico muy respetado, cuyas obras famosas son Ángel del Norte, Otro lugar, Horizonte temporal y Horizonte de sucesos. El estilo del artista inglés es muy variado, pero se ha dado a conocer por erigir esculturas más grandes que la vida que interactúan con bellos paisajes naturales de todo el mundo. En el año 1994, Gormley recibió el premio Turner por su trabajo en campo para las Islas Británicas. Su obra de arte más cara, Ángel del Norte. $3.4 millones. Número 13. Banksy. Patrimonio neto, $50 millones. Probablemente hayas oído hablar de Banksy. Es un famoso artista callejero del Reino Unido, conocido por etiquetar espacios públicos con arte poderoso y provocador que siempre tiene un mensaje político detrás. También tiende a ser un poco rebelde, ya que no sigue las reglas normales del mundo del arte. Uno de los momentos más dramáticos de su carrera fue cuando Niña con el Globo fue destrozada en el momento en que se vendió en una subasta por millones de dólares. Banksy es anónimo, es decir, no hace apariciones públicas y nadie sabe quién es. Así que solo se puede adivinar su patrimonio neto y $50 millones es probablemente solo una parte de lo que ha acumulado gracias a su arte. Su obra de arte más cara, El amor está en la papelera. Anteriormente llamada Niña con el Globo. $25.4 millones. Número 12. Bridget Riley. Patrimonio neto, $85 millones. Como una de las únicas mujeres de esta lista, hay que dar mucho crédito a Riley por ser una de las pintoras más ricas del mundo. Sus cuadros suelen ser un juego de ilusiones ópticas y tienen una especie de sensación retro de los años 50 que resulta poderosa y llamativa. Sus cuadros siempre tienen líneas y formas definidas, llevando lo abstracto a un lugar controlado y preciso en lugar del caos. Utiliza el arte digital y la pintura como medios principales, combinando ambos
para crear intrincados patrones que se mezclan con la suavidad de la pintura real. Es difícil no quedar hipnotizado por sus obras, ya que exigen tu atención. Su obra de arte más cara, Chant II. 5 millones de dólares. Número 11. Takashi Murakami. Patrimonio neto, 100 millones de dólares. Este singular artista contemporáneo japonés ha tenido un ascenso meteórico a la fama. La razón de su aumento de popularidad se debe probablemente a sus colaboraciones con marcas populares, celebridades y músicos. En el año 2008, Murakami fue incluido en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time. Murakami es uno de los primeros artistas contemporáneos en combinar la cultura japonesa con el arte comercial. Ha trabajado en el diseño de productos para marcas populares como Off-White y Louis Vuitton. Es probable que Takashi Murakami vea aumentar su nombre en la lista de los pintores más ricos en los próximos años. Su obra de arte más cara, Mi vaquero solitario. 15.2 millones de dólares. Número 10. David Hackney. Patrimonio neto, 150 millones de dólares. David Hackney es uno de los pintores modernos más famosos, ya que sus costosos cuadros han batido récords en las subastas y se han introducido en la cultura pop. Se centra en la autorreflexión y en la relación entre el adulto y el niño interior, en cómo ambos se entrelazan para formar un artista o una persona. Sus cuadros son coloridos y suaves y a menudo representan a personas realizando actividades normales que representan a la humanidad. Personas bailando en círculo, alguien nadando en una piscina y otras acciones sencillas adquieren un nuevo significado y profundidad cuando Hackney las incluye en sus impactantes obras de arte. Su obra más cara, Retrato de un artista. 90.3 millones de dólares. Número 9. Anish Kapoor. Patrimonio neto, 182 millones de dólares. La obra de Anish Kapoor puede parecer violenta y amenazante, ya que utiliza principalmente el rojo y el negro de la sangre para crear obras de arte caóticas y deliberadas que evocan fuertes emociones. También se aleja del típico lienzo plano, utilizando texturas locas y lienzos deformados que dan vida a cada cuadro. La gente suele tener reacciones viscerales ante los cuadros que pueden ser agresivos y alarmantes, pero también bellos y complejos al mismo tiempo. Su obra de arte más cara, Puerta de la Nube. 23 millones de dólares. Número 8. Andrew Vicari. Patrimonio neto, 210 millones de dólares. Andrew Vicari nació en Wales, pero pasó la mayor parte de su vida adulta en Francia. Vicari era conocido por sus retratos de personajes famosos. Se llamaba a sí mismo pintor de reyes por su afición a pintar a la realeza y a los líderes mundiales. Al final de su vida, Vicari vendió una colección de 125 cuadros de la Primera Guerra del Golfo al príncipe Khaled por 17 millones de libras. No cabe duda de que Andrew Vicari amasó una fortuna en vida, pero se rumorea que se declaró en bancarrota y, de ser así, podría haber perdido su fortuna. Su obra de arte más cara, colección de la Primera Guerra del Golfo. 17 millones de libras. Número 7. Jasper Johns. Patrimonio neto, 300 millones de dólares.
La gente suele comparar al artista estadounidense Jasper Johns con Andy Warhol por su uso de imágenes y símbolos comunes como la bandera estadounidense, los números y las letras. Este tipo de arte moderno suele evocar sentimientos relacionados con la actualidad, pero tienden a tener un poder duradero a medida que el estado del mundo y la vida de las personas cambian y progresan. También combina pequeñas líneas para crear patrones masivos que pueden ser audaces y hermosos desde la distancia y luego intrincados y pacíficos de cerca. En general, su pintura suele tener un aire poderoso, pero relajado, que mucha gente aprecia en sus hogares. Su obra de arte más cara, Bandera 1983. $36 millones. Número 6. David Choe. Patrimonio neto, $300 millones. La obra de David Choe es vívida y ajetreada, lo que permite ver un nuevo aspecto cada vez que se mira. Suelen ser retratos, a veces de personajes famosos como Anthony Bourdain. Pero siempre presentan colores diferentes a los reales con elementos de graffiti y arte pop, combinando los retratos tradicionales con el arte callejero. Representa a las personas de forma realista con un giro, como pinceladas indefinidas o diseños superpuestos que parecen casi una máscara. Sus cuadros pretenden mostrar la emoción y el caos del mundo y el cómo se materializa en el individuo. Aunque su cuadro más caro solo costó unos pocos miles de dólares, la mayor parte de su dinero procede de sus acciones en Facebook, no de Meta, que fue su pago por algunos trabajos encargados por Sean Parker. Su obra de arte más cara, sin título. $200 millones, concedidos en acciones de Facebook. Número 5. Damien Hirst. Patrimonio neto, $384 millones. Damien Hirst realiza cuadros coloridos y abstractos que a menudo toman elementos de la naturaleza, combinando lo natural con lo antinatural. Frecuentemente, utiliza los cerezos en flor como inspiración para sus obras y los lunares de forma brillante para crear cuadros fuertes, pero sencillos, que provocan sentimientos de felicidad y humildad. La gente adora sus cuadros porque tienen una aura positiva y a la vez compleja que te hace sentir cálido y bienvenido sin saber exactamente por qué. Su obra se basa en el caos controlado, combinando muchos colores y energía de una manera que parece organizada y deliberadamente compuesta. Su obra de arte más cara, Lullaby Spring. $19.2 millones. Número 4. Jeff Koons. Patrimonio neto, $500 millones. A mucha gente le resultará familiar el nombre de Jeff Koons, incluso si no está al día de la gente más importante del mundo del arte. Koons es conocido por crear estatuas que parecen globos reales o animales de globo, mezclando texturas de forma sorprendente y novedosa. Es más conocido por sus esculturas, pero también utiliza la pintura como uno de sus medios. Su obra más famosa es Perro Globo. Sus cuadros tienen un aire de surrealismo de Salvador Dalí y una escena onírica. Sin embargo, utiliza colores brillantes y llamativos que recuerdan al arte pop de Andy Warhol. Su arte contemporáneo es llamativo y a veces confuso y atrae al espectador para que se haga más preguntas y reflexiones sobre las imágenes. Su obra de arte más cara, Conejo. $91 millones. Número 3. Gerhard Richter. Patrimonio neto, $830 millones.
Gerhard Richter es el tercer pintor más rico del mundo, con algo más de la mitad del patrimonio actual de Currin. Sus obras se parecen a las de Jackson Pollock, con un diseño muy abstracto que presenta muchos colores y formas. Las obras son atrevidas, con colores oscuros y ricos como rojos escarlata y azules noruegos que suelen llamar la atención de la gente, incluso entre un mar de otros artistas. Algunas presentan colores amarillo mostaza con patrones simétricos, mientras que otras tienen un ambiente más caótico, evocando fuertes emociones. Su obra de arte más cara, Imagen abstracta, 809, 1. $214.6 millones. Número 2. Ed Rusey. Patrimonio neto, $1.200 millones. Ed Rusey tuvo una educación modesta en el corazón de Estados Unidos. Nació en Omaha, Nebraska, pero pasó la mayor parte de su vida en Oklahoma. Rusey acabaría trasladándose a Los Ángeles, donde estudiaría arte en el Instituto de Arte Chouinard. Las obras de Rusey están influenciadas por el movimiento pop art de la década de 1960 y en su mayoría presentan texto, palabras y frases. Aunque Rusey adquirió notoriedad por sus imágenes de palabras, no era un artista de un solo truco. Rusey experimentó con la fotografía y el cine, además de sus pinturas al óleo. Rusey nunca tuvo miedo de experimentar y a menudo utilizaba productos alimenticios y otros materiales extraños para retratar su obra. Su obra de arte más cara, Hiriendo la palabra radio, número 2. $52.5 millones. Número 1. John Currin. Patrimonio neto, $1.430 millones. John Currin es actualmente el pintor más rico del mundo, con un valor estimado de más de $1.400 millones, gracias a su estilo de pintura único y codiciado. Sus obras tienen un aura inquietante y surrealista que la gente compara con Salvador Dalí mezclado con Margaret King. Sus cuadros tienen un estilo realista mezclado con dimensiones deformadas, especialmente en torno al cuerpo humano. Estos cuadros tienden a atraer a la gente y dejarla perpleja, pero tampoco pueden apartar la mirada. La capacidad de Currin para crear estas curiosas obras que surgen de una mente única es la razón de su inmenso éxito y su abultado patrimonio neto. Su obra de arte más cara, bonito y sencillo. $12 millones.